El ejército israelí dice que atacó a un alto comandante de Hezbollah en Beirut mientras continúa su campaña militar en el sur del país. La ofensiva alimenta en el Líbano el temor a una posible ocupación duradera de Israel. En respuesta, el ejército libanés anunció este miércoles que ha reposicionado a sus unidades en el sur del país, un conflicto que comenzó poco después de la guerra en Irán y que ya deja más de 1.000 muertos, según cifras del gobierno de Beirut. Organizaciones internacionales estiman además que hay más de 1 millón de desplazados, lo que representa alrededor de una quinta parte de la población libanesa. Mi nombre es Nicole Gaise-Deash y hoy queremos analizar la situación en el Líbano en DW Actualidad en análisis, y para ello me acompaña desde Tel Aviv la periodista Maya Siminovich y desde Beirut Joan Cabasés, también periodista. Los dos, muchas gracias por acompañarnos en DW. Joan, me gustaría comenzar contigo, que estás ahí en Beirut. El ejército israelí aseguró esta madrugada que atacó a un alto comandante de Hezbollah. ¿Qué se sabe al respecto? Hola, ¿qué tal? Sí, así es. Vemos cómo Israel reivindica este ataque en Beirut. Aseguran que han eliminado un comandante de la milicia libanesa Hezbollah. Israel está, de hecho, asegurando que esta eliminación va a menoscabar las capacidades militares de la milicia con la que está en guerra. Recordemos, se podría decir desde primeros de este mes de marzo, cuando la milicia reinició la guerra abierta con Israel en defensa de Teherán, o también se podría alegar que están en guerra desde 2023, cuando la milicia reabrió un primer frente contra Israel, en esa ocasión en defensa de la milicia Hamas, aliada de Hezbollah, el grupo palestino en la franja de Gaza. Hay que decir, sin embargo, que la eliminación sucesiva de líderes de Hezbollah no tiene un impacto mayor en el medio o largo plazo. Vemos como Hezbollah es un grupo con centenares de miles de seguidores y tiene una capacidad importante de regeneración, algo que vemos, de hecho, en lo que ha ocurrido entre 2024, cuando terminó la guerra anterior, y lo que está sucediendo en la actualidad, con esta milicia lanzando centenares de, o más de 100, según el ejército de Israel, cohetes y drones contra territorio israelí. Sí, me gustaría preguntarte más adelante más detalles sobre la situación actual, sobre el estado actual de Hezbollah. Maya, mientras tanto voy contigo. Me gustaría conocer más sobre la percepción israelí, porque el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que su país prevé ocupar una parte del sur del Líbano una vez terminada la guerra. Me pregunto a qué se refiere en concreto, cuál es el objetivo final del gobierno israelí. ¿Qué se comenta ahí en Tel Aviv? Bueno, las palabras de Katz era más o menos gasificar Líbano. O sea, si es eso, pues sería destruir gran parte del territorio del sur y ocuparlo militarmente. Pero lo que él dice es eso. No sabemos si realmente son los planes del gobierno, pero parece ser que sí, tal y como se están gestionando estos últimos días, tal y como están entrando las tropas israelíes en el sur del Líbano. También hay acciones militares que no son puramente bélicas. Ha habido un informe de la televisión estatal Kan ayer de una conversación, como otras muchas mantenidas por alguien del ejército israelí con líderes drusos y cristianos del sur del Líbano, que les sugerían, amenazaban que no acogieran a los chiitas que están buscando refugio, puesto que los objetivos israelíes son, en principio, los lugares donde Hezbollah se esconde. Hezbollah, sus miembros son chiitas, y la inferencia es pues que todos los chiitas son Hezbollah. Entonces han estado pidiendo a estas personas que no protejan a los chiitas que acudan a pedir protección, puesto que sus pueblos han sido destruidos. De manera que se está generando una situación no solamente de segregación, que ya el Líbano la tiene de antes. Han tenido una guerra civil horrorosa en la que estos grupos se mataban entre sí. La ocupación israelí hasta el 2000 fue también coadyuvante de esta situación, y ahora, si están diciéndoles que no acojan a estos chiitas, estas personas, estos líderes que han hablado en condición de anonimato, por supuesto, han dicho que también han recibido amenazas de Hezbollah, que si les echan a los ciudadanos chiitas, sean o no sean de Hezbollah, van a ver después lo que va a pasar con ellos. De manera que hay una situación realmente imposible para la población libanesa. Israel parece que sigue adelante ahí a ocupar esa zona que en principio dice que es una zona de desamortiguación,
para que los ciudadanos del norte de Israel estén protegidos de Hezbollah. Claro, lo comentas, el costo más alto lo paga la población libanesa. Joan, tú acabas de mencionar que estos asesinatos no debilitan realmente a la organización. ¿Cuál es el estado actual de Hezbollah y cuál es la relación actual con el gobierno libanés? El gobierno le había pedido a la milicia que deponga las armas, algo que no hizo, y vimos como ahora, hace apenas una hora, Jamenei, el hijo de Jamenei, le mostró su apoyo a Hezbollah y dice que lo seguirá financiando. ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Cuál es la relación actual entre Hezbollah y el gobierno libanés? Es una situación de tensión. Como indicas, el gobierno de Líbano por primera vez en su historia decidió el año pasado, 2025, el desarme de esta milicia en el marco de un esfuerzo por poner todas las armas en el territorio libanés bajo las manos del Estado. Esto hace que el desarme de Hezbollah sea desde entonces un proyecto eminentemente libanés y no un proyecto por imposición de Israel. A pesar de eso, Israel no ha concedido al gobierno de Líbano el tiempo que Beirut pide para poner en práctica este proyecto, un proyecto que es muy peliagudo, puesto que Hezbollah es el único grupo en el país que retuvo las armas más allá de 1990, esa guerra civil a la que aludía Maya en su respuesta anterior. En el 1990, recordemos, Israel continuaba ocupando el sur del Líbano y por ese motivo Hezbollah recibió el permiso, por así decirlo, del gobierno de Beirut para retener las armas para defender al Líbano de esa ocupación israelí. Vemos, sin embargo, cómo esta ofensiva israelí de la que hablamos estos días tiene lugar en un momento en el que la mayoría de la población libanesa y la mayoría también de los gobernantes libaneses se acercaban a un consenso para desarmar a Hezbollah. Ahora el temor es que esta nueva ofensiva israelí, con la brutalidad que conlleva y que estamos viendo, pueda hacer que Hezbollah recupere parte de su popularidad o por lo menos que muchos residentes en Líbano vean otra vez, como ocurrió en el pasado, las armas de Hezbollah como indispensables para defender al territorio de Líbano. Y Joan, ¿cómo soy la relación entre los ciudadanos libaneses y Hezbollah? ¿Ha cambiado algo ahí? Sí, en general es muy compleja, pero eso depende de a quién le preguntes. Vemos como una mayoría de la población libanesa ve a Hezbollah hoy en día como un problema o como un actor que trae situaciones complejas y problemáticas al país de manera recurrente. Vemos como este mes de marzo las acciones de la milicia han arrastrado al país a una segunda guerra con Israel, una segunda guerra que, como la primera, causa estragos y es devastadora para la población libanesa. Vemos, sin embargo, como hay centenares de miles de personas en este país que no solo son seguidores de Hezbollah, sino que podría decirse que tienen en Hezbollah la autoridad de la que dependen. Hay que recordar que Hezbollah no es solo una milicia armada, sino que es también una suerte de Estado dentro del Estado que provee de servicios básicos a muchos de estos residentes que, insisto, tienen una relación de autoridad con Hezbollah y no con el gobierno de Líbano. Esto es precisamente lo que hace muy complejo la relación entre el gobierno de Líbano y Hezbollah, porque para desarmar a Hezbollah habría que hacer al mismo tiempo un proyecto de reconstrucción del Estado de Líbano. Hablamos de un Estado prácticamente fallido y lo que ocurre es que estos residentes, en su mayoría chiíes, que tienen a Hezbollah como su autoridad, no tienen en este momento autoridad alternativa a la que acudir. Entonces, el gobierno de Líbano insiste en que este desarme de Hezbollah tiene que ir acompañado de un proceso de reconstitución nacional. Vemos, sin embargo, cómo, insisto, Israel no concede este valuoso tiempo que Beirut le pide. Y Maya, ¿tiene el gobierno israelí el respaldo de la ciudadanía para seguir adelante con estas acciones en el Líbano que buscan acabar con la milicia Hezbollah, una organización considerada terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea? Hay una visión que es más o menos global, también lo demuestran sondeos, desde el punto de partida de los sondeos, ellos preguntan. Hoy tenemos muy mala conexión, Maya, no te escuchamos muy bien. Voy contigo, Joan, mientras tanto, a ver si podemos recuperar la conexión con Maya. Tú ya lo mencionabas, esta grave crisis humanitaria que estamos viendo, especialmente en el sur del Líbano, un conflicto que ha generado una grave crisis de refugiados. Lo decíamos, es una quinta parte de la población que se ha visto obligada a abandonar sus
hogares, y además el ministro de Defensa israelí Joan Israel Katz aseguró ayer que todas las viviendas libanesas cercanas a la frontera serán demolidas siguiendo el modelo de Gaza. Me pregunto qué pasará con esos ciudadanos, a dónde están yendo. ¿Hay un plan por parte del gobierno libanés? Lo cierto es que, aunque el gobierno libanés tenga un plan para intentar ayudar a esta población desplazada, la crisis humanitaria es de tal magnitud que escapa por mucho a las capacidades de este gobierno del Líbano. Vemos cómo ha abierto centenares de refugios para recibir a esta población, pero hablamos de más de 1 millón de desplazados. Entonces, insisto, el gobierno de Beirut no tiene capacidad para ello, como tampoco la tienen los grandes grupos humanitarios que se reconocen superados por esta situación. Vemos cómo el avance y las declaraciones israelíes señalan cómo la destrucción va a superar la primera línea fronteriza que Israel, el ejército de Israel, ya destruyó de manera general en la guerra de 2024. En esta ocasión vemos cómo las tropas israelíes están alcanzando una segunda y una tercera línea de municipios que ya en este mes de marzo en algunas ocasiones han destruido por completo. Esto está generando, por supuesto, una crisis humanitaria que llega con una crisis de salud, puesto que hay centenares de miles de personas abarrotadas en espacios públicos, como vemos en pantalla, en una situación con un clima de invierno, con lluvia y viento, con mucha gente enfermando y sin un acceso adecuado a un baño o a productos higiénicos, pero está también construyendo o trayendo al Líbano una crisis de salud mental, puesto que hay que entender que mucha gente está huyendo de sus casas con un temor muy real de perderlas para siempre, no solo sus casas, sino también los territorios, los pueblos donde han vivido todas sus vidas. El otro día hablaba con una mujer de 60 años de edad de uno de estos pueblos a los que Israel ya ha llegado durante los últimos días. Esta mujer explicaba que la mitad de su casa quedó destruida en 2024 en la guerra anterior con Israel. Dice que la otra mitad ha sido destruida en este momento. Era una casa que ella, con su salario, había ido sumando nuevos pisos, nuevos niveles al bloque para que fueran para sus hijos y para sus nietos, y ese proyecto en el que ella ha invertido su vida ahora ya no existe, y dice que se siente mayor para empezar de nuevo. Entonces, insisto, mucha de esta gente que vemos que son desplazados forzosos dentro del Líbano están también padeciendo una crisis humanitaria, crisis de salud y también crisis de salud mental. Una crisis humanitaria en el Líbano, muchos temen que se repita la historia de Gaza. Maya, ahí te veo en pantalla, creo que ya recuperamos la conexión contigo. Te preguntaba previamente si el gobierno israelí cuenta con el apoyo de la ciudadanía para seguir adelante con estas acciones en el Líbano. Sí, Nicole, lo que decía yo también es que las encuestas que consultan este tipo de cosas consultan la guerra en general, porque esto se considera que es una guerra en realidad en diferentes frentes, un poco como la ocupación del Líbano que se está gestando, como la ocupación del 53% de Gaza, como la ocupación de una parte de Siria, de los Altos del Golán, y como lo que está sucediendo con milicias mesiánicas en Cisjordania. Hay una especie de agrandamiento del territorio que se entiende que es parte de una misma batalla por parte de cierta ciudadanía, no de toda, pero parece que esas son las acciones del gobierno. Sin embargo, cuando preguntan si los israelíes están a favor de la guerra, con respecto a Irán, estaban a favor en las primeras semanas la enorme mayoría, o sea, un 90% más de los judíos, no los habitantes, los ciudadanos árabes, que estaban en un 26 o algo así. Ahora, en este momento, ha bajado ese apoyo, todavía sigue siendo un 70 y poco % de la población de israelíes judíos. Los árabes siguen estando en contra, en su mayoría. Con lo cual hay un cambio, y cuando se incluye la pregunta de la ocupación del Líbano o continuar la guerra del Líbano, que más bien esa es la pregunta, sigue habiendo una división muy aguda. El Líbano representa otras cosas en Israel, representa unos fracasos de varias guerras, muertes entonces y ahora, todos los días casi mueren soldados en el Líbano. Y hay una fractura de la sociedad que indica en este apartado consistentemente desde 2024 que hay alrededor de un 50 y poco % que está a favor de que esto continúe hasta que se neutralice la capacidad armamentística de Hezbollah, y luego hay división de opiniones entre un alto el fuego y un alto el fuego
a cualquier precio y otro alto el fuego negociado. De manera que esto es un contencioso en la sociedad israelí que, de nuevo, en su mayoría confían en este gobierno, que es otra paradoja. O sea, Netanyahu está muy contestado por la ciudadanía, por diferentes cuestiones, por la reforma judicial. Ya antes del ataque de Hamas de 2023, continúa siendo una persona a la que ha sido muy criticada su manera de gestionar la guerra de Gaza, de no pactar la devolución de los rehenes una y otra vez, de más de 250 personas secuestradas por Hamas. Ha habido una larga evolución y muchas críticas a Netanyahu. Que estemos en una situación en la que la mayor parte de la población, 60 y tantos %, piensa que él está gestionando correctamente la guerra, es muy sorprendente. Solamente creo que lo puede explicar el miedo, supongo, porque estamos en una situación en la que caen misiles todo el tiempo desde hace más de un mes, pues con coste para vidas humanas y con coste social y lo que explicaba Joan de la salud mental, salvando las enormes diferencias de lo que es estar en Gaza, en el Líbano o en Irán ahora mismo. Los israelíes también lo están pagando gravemente. Por lo tanto, hay un apoyo, perdóname que me haya enrollado tanto, hay un apoyo, no es tan masivo como lo que está pasando en Irán, y parece que todo obedece a que hay una creencia de que realmente se puede desarmar al enemigo. Y Maya, ¿cómo están reaccionando las familias en el norte de Israel, especialmente en las zonas más cercanas a la frontera con el Líbano? ¿Se ve una diferencia con el resto de la población o también cuenta Netanyahu con el apoyo de esos ciudadanos? No, también pasaba en el sur durante los muchísimos años que jamás tiraba bombas a la frontera. Había una gran contestación contra el gobierno y una sensación de abandono, siendo ciudades, pueblos bastante tendentes a la derecha, pero había una sensación de abandono y criticaban mucho a Netanyahu. Y ahora pasa lo mismo en el norte. Se sienten que no solamente abandonados, están tirando desde el Líbano al día, la media es unos 100 misiles y drones. Anteayer fueron 200. Quiere decir que esta gente está viviendo en los refugios porque también ahí no tienen, dependiendo de qué pueblos, no tienen ninguna posibilidad de salvarse si no están en un refugio, porque la sirena suena cuando ya impacta el misil. De manera que, y esta gente además no ha sido desplazada, que esta es otra cuestión que se debate bastante. O sea, el gobierno ha decidido no desplazarlos en esta ocasión. Y la gente está perdida y enfadada y gesticulando de diferentes maneras, y muchos quieren seguir la vida, pero ven que eso es imposible por ahora. Pero también hay una sensación de que a lo mejor se pueden diezmar las capacidades militares de Hezbollah, pero que esto va a volver. Y Joan, tú que estás al otro lado de la frontera, ¿cómo lo percibes tú? ¿Qué tanto peligro representa para Israel Hezbollah? Bueno, antes que eso hay que hacer un apunte, y es que para Hezbollah, el objetivo bélico que él tiene no es una victoria militar tradicional. Hezbollah tiene unas capacidades mucho menores a las que tiene, por supuesto, el ejército de Israel, que cuenta, por ejemplo, con una aviación mucho más poderosa, ya que las capacidades que atesora Hezbollah, que solo tiene capacidad de estar sobre el terreno. Sin embargo, vemos, ya lo comentaba ahora Maya, que Hezbollah tiene la capacidad de luchar una guerra de desgaste, tanto dentro del Líbano contra las tropas invasoras, como también en el norte de Israel. Vemos como esas comunidades del norte de Israel sufren una guerra con Hezbollah por segunda vez en menos de 3 años. El gobierno israelí en 2024 ya aseguró haber menoscabado en gran medida las capacidades militares de Hezbollah, y esta población se encuentra una vez más en medio de un conflicto que les impide tener una vida estable y normal, pese a que el gobierno de Israel, como comentaba Maya, en esta ocasión haya optado por no aconsejar el desalojo de esas aldeas. Vemos como la milicia Hezbollah ha estado lanzando más de 100 cohetes y drones contra Israel desde el 2 de marzo. Eso es una capacidad militar significativa que, aunque no haya comportado un gran número de bajas en suelo israelí, sí que comporta unos daños a nivel de material y sobre todo a nivel de orden y paz social. Hezbollah intenta con este movimiento
provocar el desgaste y el enfado de la población israelí como medida de presión hacia el gobierno de Benjamín Netanyahu. Es algo parecido, aunque en menor escala, por las capacidades de Hezbollah, a lo que hace Israel con estos desalojos masivos y esta gran destrucción en Líbano, que son también a su tiempo una medida para presionar a Hezbollah. Y Maya, brevemente, nos comentabas que en Israel se sigue diciendo de que es posible acabar con Hezbollah, pero ya lo decíamos, hace apenas unas horas Mojtaba Jamenei, el actual líder supremo en Irán, elogió este miércoles a Hezbollah y afirmó que lo seguirá apoyando. Entonces, ¿cuál es el argumento que usan en Israel? ¿Existe realmente esa convicción de que es posible acabar con Hezbollah o el objetivo es más bien debilitarlo y contenerlo? Brevemente, por favor. Gracias, sí. Parece que es más o menos lo que decíamos antes. O sea, las encuestas mostraban que al principio creían realmente que podían acabar con Irán o por lo menos que hubiera un cambio de régimen. Lo mismo con Hezbollah se creía. Y ahora los israelíes que apoyan la guerra o los que quieren un alto el fuego están diciendo que se habrá debilitado y hasta el próximo asalto. O sea, que hay una aceptación cada vez mayor de que seguramente así no se va a acabar el problema. Así lo veo yo. Y Joan, ya para ir terminando, lo decíamos al principio de la entrevista, el ejército libanés anunció este miércoles que ha reposicionado a sus unidades en el sur del país como consecuencia de esta intensa operación terrestre israelí. ¿Cuál es la estrategia del ejército libanés, que también se está enfrentando a un montón de puentes destruidos, ¿no? ¿Cuál es la situación en terreno? Lo cierto es que el ejército libanés no tiene una gran estrategia porque aquí se encuentra claramente a la defensiva. Hay que recordar que el ejército libanés es neutral en este conflicto, no participa en la guerra y no ha disparado ni un solo proyectil contra Israel, yo creo que en décadas. Entonces lo que vemos es cómo, sin embargo, Israel está bombardeando algunas de las posiciones del ejército libanés en el sur del Líbano en un mensaje claro, o en lo que se percibe en Líbano como un mensaje claro, para que se aparten de este territorio fronterizo. Son ya 7 soldados libaneses los que han muerto a manos de bombardeos israelíes en este mes de marzo. Para concluir, vemos en el día de ayer cómo el ejército libanés se ha retirado de varias posiciones y de varios municipios en el sur del Líbano, algunos de ellos cristianos, donde miles de residentes que también se declaran neutrales permanecen en la zona y dicen que no quieren abandonar sus casas por miedo a no poder regresar a ellas y por miedo a entregarlas de algún modo a la ocupación israelí. Ahora hay un problema porque el ejército libanés dice que hace los posibles para apoyar y mantener la seguridad de esa población, pero lo cierto es que no se encuentra sobre el terreno. Muy interesante análisis, un tema que nos seguirá ocupando aquí en DW y de seguro volveremos a conectar con ustedes dos ahí en terreno. Maya Siminovich desde Tel Aviv y Joan Cabasés desde Beirut. Muchas gracias por su crónica y a todos los que nos vieron, gracias por informarse con DW. Recuerden que también nos pueden seguir en redes sociales y en todas las plataformas de podcast. Nos vemos, que estén muy bien.